muy controversial la comparación de estudiar la carrera, ya sea ingeniería en sistemas, ingeniería en software o cualquier otra ingeniería afín a tecnología, versus sacar certificaciones. Ajá, ¿qué recomendarías vos? Es curioso, mujeres programadoras. Es una especie en auge. ¿Te has sentido trabas? ¿Has sentido machismo? Eso se contesta entrando a los comentarios de mis videos. Así te lo pongo. Las empresas ya no leen los currículums, o sea, ya no son personas, ahora son inteligencias artificiales. Pasa, digamos, que los currículums que nos enseñaron a hacer, estos de Canva, súper lindos, súper visuales, ahora ya no sirven. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Hoy con una invitada muy especial que, cuando vi el perfil y me hicieron el contacto, me pareció muy interesante que teniendo la profesión que tiene, haga redes sociales, ¿verdad? Y que las haga y que tenga ahí un propósito constante, ¿verdad? De hablar de un tema que yo siempre lo digo, ¿verdad? Es que cuando a uno le preguntan, ¿usted qué se dedica? Bueno, yo soy ingeniero en redes, digamos. Ingeniero en redes, sí, ya, ¿verdad? No es como interesante hablar de ingenierías, ¿verdad? Pero aquí estamos con Stephanie Williams. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Bien usted? Bien, gracias a Dios. Stephanie, bueno, estás en redes, estás en TikTok. Contarnos un poco sobre vos, qué es lo que haces, y cómo funciona todo esto de las redes y tu profesión para vos. Sí, yo soy ingeniera en sistemas, tengo más de 7 años de experiencia. En realidad empecé bastante joven, porque tengo apenas 28 años. Y empecé en realidad en otra área que era la parte de soporte. Bueno, en realidad mi profesión anterior, antes de ser ingeniera en sistemas, yo era instructora en un gimnasio. Entonces realmente tengo como un background muy diferente a lo que yo hago actualmente. Sin embargo, empecé en esto, empecé a agarrar mucha experiencia como programador específicamente y hasta hace un tiempo, 3 meses, empecé a dedicarme a las redes sociales. Fue bastante curioso cómo surgió la idea de poder hacer contenido específico de ingeniería en sistemas, no solamente de programación, porque en realidad en internet se encuentran muchos recursos de programación, pero sino algo más integral de la carrera como tal. Ok. Y bueno, ¿cómo haces para manejar esto? Ok. ¿Cómo haces para manejar o sea, hacer redes sociales o cómo lo ves vos, ¿verdad? Porque te decía esto de que es difícil hablar de ingeniería como si fuera interesante, ¿verdad? O sea, Sí. a un programador le preguntas, sí, programo, y ya, es que ¿qué más se puede, verdad? Es dependiendo del enfoque que le des. O sea, realmente esta es una carrera que sí puede ser muy, muy retante, muy de muchos retos. Sin embargo, si uno le da una perspectiva más interesante, que es lo que yo intento hacer, llamar a la gente a motivarla a estudiar la carrera, o personas que tal vez se sienten como un poco atrapadas en todo lo abrumante que puede ser. O sea, darles un enfoque muy diferente, no solamente de la carrera, sino del estilo de vida que uno puede tener como programador, porque realmente es lo que estaba intentando mostrar mucho en redes sociales. Entonces, no solamente es, ok, paso programando todo el día, paso metida en mi casa, porque yo tras de eso trabajo desde mi casa, sino es qué cosas puedo hacer, cuál es la libertad que yo puedo tener. ¿Cómo puedo cambiar? Si, por ejemplo, hoy soy programadora, mañana puedo ser especialista en redes, puedo ser especialista en ciberseguridad o en muchas otras cosas. O sea, realmente no estamos atados a una única cosa, sino que podemos hacer mucho más de lo que la gente realmente piensa. Y ese es el enfoque que yo le he querido dar tal vez a la carrera. Okay. Bueno, ahora que abrís el tema, entonces un programador, aparte de programar, ahí como en maquila, ¿verdad? Sí. Que se tiene mucho esa perspectiva, ¿verdad? De sentarse, escribir código y resolver y nada más. Primero que todo, sí te voy a preguntar algo porque, bueno, yo sí, mi ingeniería es de redes, pero es mucho de soporte, ¿verdad? Y en mi experiencia con la programación no es como que me llevo mal, pero nunca llegué. ¿Nunca te llamó? Sí. Y creo que, bueno, estuve traduciendo Python por ahí, ¿verdad? Me pareció más interesante porque es más sencillo, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, y estuve por ahí, pero nunca fue algo como que me absorbió, ¿verdad? ¿Y por qué no te absorbió? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que te hizo falta? Creo que me hizo falta como tal vez más como darle más constancia, ¿verdad? O tener una verdadera razón para aprenderlo, ¿verdad? Porque, bueno, cuando estaba en la universidad, ahí que me metí con Java, con un poquillo de Java, ¿verdad? Y Java sí se me complicó demasiado, ¿verdad? Y bueno, pasaron otras cosas en la universidad que empezaron a dar Cisco y yo ya tenía la certificación, entonces yo no quería llevar Cisco porque me iban a cobrar eso teniendo la certificación internacional, ¿verdad? Nada que ver. Y después también que yo, bueno, tengo inglés y yo les decía, pero tengo inglés, ¿por qué me quieren cobrar las clases? Entonces no me gustó y no voy a ir a la universidad por eso. Fue una mala experiencia en realidad. Sí, porque, y yo creo que es
es un negocio, ahí es donde uno ve el negocio. Yo ya hablo inglés, o sea, ya hablo inglés, ¿para qué necesito llevar inglés con ustedes? Y que se hace un examen y que no sé qué. Yo no necesito hacer ningún examen de que me ubiquen en un nivel, es que yo ya trabajo. Sí, ya tienes una experiencia. Ya tengo una experiencia, no necesito. Si ustedes me ubican en el último nivel, ¿por qué? Sí. ¿Y por qué les tengo que pagar para que me hagan el examen? No, ¿verdad? Y después lo mismo con Cisco, ¿verdad? Y trae todo. No solo el pago, usted lo ve en tiempo. Es tiempo de ir a clases, es tiempo de hacer algo, ¿verdad? Y si usted igual, como que igual tiene que pagar la clase, bueno, no importa. La cosa es que yo dije, no, ¿verdad? No, o sea, prefiero ir sacando técnicos. Y así es como me la he jugado y me he posicionado, pues, y creo que bien, ¿verdad? Sí, que de hecho, eso es un tema muy controversial en la carrera. Eso, tío, por ahí, Sí, ajá. o sea, es muy controversial. Y de hecho, muchos de los comentarios que yo recibo en mis redes sociales es la comparación de estudiar la carrera, ya sea ingeniería en sistemas, ingeniería en software o cualquier otra ingeniería afín a tecnología, versus sacar certificaciones. Ajá, ¿qué recomendarías vos? Eso que depende mucho de la persona, o sea, va a depender mucho, digamos, de los recursos que tengas en el momento, si tenés tiempo y, bueno, para dedicarte solo a estudiar. Yo siempre recomendaría la carrera porque te da una formación muy integral en muchas áreas. Pero si es alguien como que ya tiene cierta experiencia, mucha facilidad para ser autodidacta, que se mande por certificaciones y por conocimientos si quiere trabajar rápido. O sea, realmente es un tema muy personal. Cualquiera de los dos te va a funcionar dependiendo siempre de uno mismo. O sea, siempre depende de uno mismo. Sí, porque yo al día de hoy que creo que para tecnología la universidad es un poco innecesaria. Así, la verdad, esa es mi opinión, eso es lo que yo digo, Es que hay ¿verdad? muchos recursos hoy en día. Demasiados. Demasiados. E inclusive recursos hasta gratuitos. O sea, de hecho, por ejemplo, uno de mis videos, yo recomiendo un curso de YouTube totalmente gratis de programación en Python desde cero hasta avanzado. Como un hindú. No, en realidad no. Sí es en español. Ok. Sí, Okay. sí es en español. Y lo que pasa es que, digamos, tal vez la gente piensa que programación es aprendí a programar, pero no ven todo lo que piden en un trabajo para programación. Tal vez al inicio, cuando sos nivel junior, sí te vas a dedicar más a programar, recibís un requerimiento, lo desarrollaste, lo entregaste y listo. Pero conforme uno va avanzando más en la carrera, que por lo menos es la experiencia que yo he tenido, uno se convierte más, como dicen, en un desarrollador, o sea, en algo más integral, o inclusive yo lo veo como a nivel de un ingeniero como tal. O sea, ya uno no hace solamente programación, ya estás más metido en reuniones, resolviendo problemas. Ok, te ponen una situación no técnica, o sea, personas no técnicas, directivos, y te dicen, resuelva a nivel técnico. Y usted tiene que involucrar muchas otras tecnologías que no son solo programación. Entonces, realmente sí te sirven todos los recursos, pero yo siento que siempre tiene que haber una guía, por lo menos de alguien que ya esté involucrado en el asunto, que te diga, ok, tienes que aprender también esto, esto y esto, para tener esa formación integral, para poder, o sea, para que te vaya bien en el trabajo, en un trabajo. ¿Soy yo o vos también enseñás programación? No enseño programación como tal, sino que doy recursos para que la gente mejore en la programación. ¿Cómo funciona? Funciona de diferentes niveles. Lo que yo siempre recomiendo es empezar a mejorar en la lógica de la programación. O sea, ese es el primer paso. Después en la sintaxis y después en muchas otras tecnologías. Entonces, lo que yo hago es orientar a la gente en esa fase inicial. O sea, mi énfasis siempre es como la gente que está iniciando en la carrera o que ya está a mediados de la carrera. Ok. Y proporciono guías o consejos. De hecho, casi que todos mis videos son de consejos de cómo mejorar en la parte de programación. O sea, basada en mi experiencia. Yo sé lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer. Y todos los errores que yo cometí en esto. Claro. Y bueno, sí, ok. Y bueno, soy esa persona que está a mitad de carrera. ¿Cuáles serían, no sé, esos 5 consejos? 5 consejos. No sé si son muchos, pero, o menos, ¿verdad? Pero ¿cuáles Wow. serían? Tal vez no un número, pero unos consejos básicos para llegar a posicionarse bien. No tantos, yo creo que, bueno, ya depende de cada uno, pero no tanto ser un excelente programador, sino posicionarse bien en la carrera. El primero, ya vos lo dijiste, y es indispensable, es tener inglés. Sí. Eso es lo primordial. Mínimo. Ya eso ya no es un mínimo, es Ya un eso must. ya eso es requerido. Tener Ya inglés. ni le pagan más a uno, le pagan más Ya por es lo otras que cosas. es. Primero, tener inglés. Siento que un consejo que tal vez no entra en la parte técnica, pero que a mí me sirvió mucho es no compararse con otras personas. O sea, uno entra en esta carrera y siempre se va a encontrar a una persona que tiene 5 años de estar programando, que apenas está llevando la carrera. Volvemos al tema que estábamos hablando ahora. O sea, personas que se dedicaron a estudiar por su propia cuenta, lograron un buen trabajo de programación y se les ocurrió sacar la carrera. Entonces llega uno todo humilde, hace su proyecto, lo presenta y ve esos proyectos increíbles en clase que uno dice, o sea, yo en mi vida habría hecho este proyecto en 2 meses o en 3 meses, lo que puede tomar la materia. Entonces, no compararse con otras personas. Luego de esto,
para las personas que apenas están empezando, toda la parte de la lógica de la programación, y yo siempre lo enfatizo mucho, es la base, o sea, realmente la base. Okay. Hay una materia que se llama estructuras y algoritmos de datos, no sé si en algún momento lo has escuchado. No, No esta sé, no materia recuerdo. es la más odiada en la universidad. Ok. A muchas personas, bueno, en realidad, pocas personas les gusta, muchas personas las odian, y es por la dificultad. Porque realmente programar te saca habilidades que no son las habilidades que nosotros nos enseñan en el colegio. No, en el colegio, o sea, yo creo que uno no se dando cuenta de algo y es que, ok, en la escuela no le enseñan nada a uno, en el colegio no le enseñan nada a uno. Nada. Llega usted a la universidad, se da cuenta que para qué fui al colegio, ¿verdad? Después sale a trabajar y muchas veces como que no. Que es el caso que a mí me han Sí. contactado muchas personas, o Ajá. sea, personas que están a punto de graduarse, fueron a una entrevista técnica y me dicen, Y no, no sé nada. Ajá. O sea, me iba súper bien en la universidad, tengo 90, 100 y no sé nada. Y yo sí, porque la universidad te da una base muy básica a comparación de lo que te va a pedir un trabajo. Entonces sí les diría, enfóquense en la lógica de la programación, y esta materia de estructuras y algoritmos de datos es fundamental para entenderla, o sea, para poder entender esta parte de lógica. Luego de que usted se enfoque en la lógica, enfóquese en una tecnología. No pretenda aprender Python, Java, C Sharp, C++. Y hay gente que se mete inclusive en lenguajes de bajo nivel y quieren aprender todo. O sea, no. Esa no es la realidad cuando usted va a salir del mercado. Por saber muchos lenguajes de programación, usted no va a salir del mercado siendo un pro y todo el mundo lo va a querer. Más bien lo contrario. En el Sí, momento más que usted bien. se enfoque Ajá. en una tecnología, un lenguaje, es donde ya usted empieza a especializarse en eso. O sea, en el mercado es más atractivo el especialista que El el todólogo, especialista. digamos. Sí, exacto. O sea, lo que pasa es que la carrera te prepara para todo, porque puedes, eso es como la medicina, yo lo comparo como la medicina. Vos puedes ser un médico general, pero al final de cuentas es el especialista, es el que va a tener pues más ganancia, Ok. más oportunidades y va a ser más cotizado. Y eso es lo mismo, usted puede ser un ingeniero en sistemas, o puede ser un desarrollador de software, o puede ser un especialista en datos, en aseguramiento de calidad, en muchas cosas. El Entonces, QA, realmente, el famoso exacto. odiado y amado Mi hermana QA. es QA. Un saludo. La queremos. Tengo el enemigo Usted en no mi es esa, casa. usted no es esa persona. Bueno, ya. Ok. Sí, 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 realmente. Entonces, especializarse en una tecnología, no abrumarse de querer aprender todo al mismo tiempo. Ok, entonces, hablar inglés. No compararse con otras personas. No compararse con otras Ajá. personas. Especializarse. Especializarse, bueno, ser mucha énfasis en la parte de lógica de programación. Lógica de programación. Ajá. Especializarse. Y lo que, de hecho, uno de los videos más recientes que publiqué es hacer su propio portafolio en un área. Y yo, Ok. de hecho, yo lo decía, si yo me levantara mañana con cero experiencia, Ok, eso lo vi, ajá. ajá, yo lo que haría sería, por ejemplo, buscarte vos. Ok. Vos haces podcast y tenés una serie de cosas que haces, y te diría, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que ahorita te está consumiendo más tiempo que ocupas de resolver y que consideras que algo, una solución en tecnología te puede ayudar? Y me decís, bueno, tal vez ocupo una página web porque quiero empezar a promocionar mis productos o mi negocio. Y yo, listo, yo te la hago. Recibimos Sí. propuestas. Ajá. Yo te hago la página web, me especializo en una tecnología, te hago la página web, y eso es mi portafolio porque es un proyecto real. Y empiezo a ver todos los problemas con los que voy a enfrentarme haciendo este proyecto. Porque realmente uno piensa que sí, programé y listo. Y sé programar porque es un lenguaje. Y en el momento que usted se pone a programar un proyecto, ¿verdad? Desde cero es donde empieza a aprender, porque empiezan todos los errores. Ok. Eso lo quería yo. Entonces también formar su propio portafolio, inclusive desde antes de salir de la universidad. O sea, empezar a ganar experiencia más cercana a lo laboral que a lo universitario. No, tiene todo el sentido. Y ahí va a pasar esto. Creo, es que tiene todo el sentido, porque ahí pasaría esto de que de verdad voy a aprender a lo que es. De verdad voy Porque a de verdad entrar, sí. la teoría a trabajar Muy diferente. es muy diferente, es demasiado, demasiado, demasiado diferente. Y es muy diferente porque mucha gente puede decirlo, sí, lo que estoy aprendiendo pues no me va a servir para lo laboral, pero a la vez muchas personas se abruman mucho en los proyectos de la universidad, se estresan porque los profesores te presionan o no te dejan ni siquiera utilizar ningún recurso cuando estás haciendo un examen, pretenden que uno lo sepa todo de memoria Sí. y te dan 2 meses para hacer un proyecto. Y con 0 requerimientos, o sea, el requerimiento es una hoja que te dieron con 2 renglones. Llegas a un trabajo y ves que la realidad es muy diferente. Te dan un tiempo, hay una planificación, hay requerimientos, hay analistas que están de por medio entre el cliente y el programador que te van a guiar. O sea, es muy diferente. No es que no es estresante, no es que no hay presión, es que es más profesional, más planeado. Claro, claro. Ahora, bueno, es que, bueno, en Progra
bueno, qué montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, tenemos este montón de gente en la universidad, ¿verdad? Que está ahí estudiando, ¿verdad? Y es que la pregunta es esta. Es que no sabía cómo hacerla, pero la voy a hacer, ni que fuera esto, ¿verdad? ¿Vos crees que la educación... Tengo un amigo, mi mejor amigo es programador. Parece ser que muy bueno, ¿verdad? Parece ser porque, pues, yo no sé evaluar esas cosas, ¿verdad? Pero él tiene este sentir de que la educación de la programación en las universidades se ha degradado un poco. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Crees que un buen programador depende de una buena educación o es más de la curiosidad de... Es más por uno mismo siempre. Es la curiosidad de uno, es la necesidad de aprender más, porque esto cambia mucho, 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 mucho. O sea, de hecho yo tuve una experiencia por requerimientos de un trabajo donde estuve un tiempo, unos meses sin programar, estuve dedicada a otra cosa y eso es lo que te decía de que uno tiene que ser al final de cuentas, un ingeniero muy integral en otras tecnologías y estuve dando soporte a otro equipo en otras tecnologías a nivel más como de soporte técnico. Cuando yo volví a programar, todo había cambiado demasiado. Y tuve que sentarme a estudiar y a repasar y a ver todas las tecnologías. Obviamente ya uno con experiencia, pues la agarro a través del toque rápido. Pero esto cambia mucho. Entonces, ¿qué pasa? Salís de la universidad y si vos no te mantenés viendo qué es lo nuevo y estudiando, tarde que temprano te vas a quedar atrás. Bueno, más temprano que tarde en realidad. Te vas a quedar atrás. Entonces, sí, digamos, la universidad te puede dar la base, pero al final de cuentas siempre va a depender de uno mismo. Claro. No, y creo que eso solucionaría el asunto de salir de la universidad y que no sé, Que eso es lo ¿verdad? que precisamente pretendo como evitar en las personas, o sea, que Ajá. tengan esta experiencia, porque yo cuando salí de la universidad, yo estaba exactamente en la misma posición. Yo salí y estaba trabajando en soporte técnico para una empresa que le daba soporte a Microsoft. Y sí, tenía experiencia en soporte técnico, tenía experiencia, tenía inglés, pero quería trabajar programando porque obviamente era pues, más remunerado y tenía más camino en un futuro. Y dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Puedo empezar a aplicar empresas. Eran currículos rechazados. Siempre hubo una empresa que yo me acuerdo que apliqué, sin mentirte, como 10 veces. Cuando yo entré, hasta me dio vergüenza de ver la cantidad de veces que yo he aplicado para esa empresa y no sabía cómo empezar. Y tal vez no tenía como esta guía, o sea, una persona que a mí me diera como esta orientación. ¿Qué pasa? Porque ya por último, quemando todos los cartuchos en 2 empresas, la primera, las 2 entrevistas sí las pasé, pero la primera era un rol muy extraño, o sea, no era un rol como enfocado en programación. En la segunda empresa, cuando yo fui, yo lo que hice, no sé, se me ocurrió por cosa mía, es preguntarle a la muchacha de recursos humanos qué tecnologías esperaban ellos como en la entrevista o qué iban a preguntar. Y recursos humanos siempre te da la información, en el mejor de los casos. Entonces, realmente no hay que tener miedo de preguntar ese tipo de cosas. Ella me dijo, o sea, utilizamos estas tecnologías que ya, pues yo ya sabía que ellos sí iban a pedir, pero además queremos alguien que sepa esto, que era algo que estaba muy reciente en el mercado. Vea, fueron 2 semanas donde yo me dediqué a estudiar, como usted no tiene una idea. A estudiar, estudiar, estudiar. Cuando yo llegué a la entrevista, ellos, en vez de entrevistarme a mí, me hicieron una única pregunta y yo hablé como por 15 minutos seguidos de esta Ok. tecnología. Les hizo podcast Sí, ahí. sí, les hice un podcast a ellos. Yo era explicándole a ellos la tecnología. Ajá. Al día siguiente me llamaron. Me dijeron, no ocupamos entrevistar a nadie más. Ya, pues usted demostró un conocimiento muy fuerte en esta nueva tecnología, que es lo que nosotros ocupamos en este momento. Y me dieron la posición. Ok. Y ahí fue donde entendí que con lo que a uno le da a la universidad, pues al final de cuentas, no necesariamente vas a conseguir un trabajo, pero siempre depende de uno. Ahora, la forma es lo que más cuesta. Yo sí escogí una tecnología que a mí la universidad me había enseñado, pero tuve que profundizar mucho más. ¿Cuál era, perdón? .NET. En ese momento se veía .NET Framework, entonces ya la universidad me había enseñado .NET Framework y empecé a buscar todos los trabajos. Eso es otra cosa. Cuando usted está a punto de salir de la universidad, póngase a ver posiciones de trabajo, aunque no vaya a trabajar en ese momento todavía. Sí. Y empieza a ver qué están pidiendo. Empieza a ver cómo se está moviendo el mercado. Y si hay una tecnología que usted no sabe y que está muy fuerte, empieza a estudiar esa tecnología. O sea, hay cursos de literalmente $15 o menos en internet Sí. que No, te y preparan. Udemy ha sido de verdad Vayan a Udemy. mi universidad Sí, en varias cosas, realmente claro. sí. Para pasar certificaciones y cosas de ese tipo. Ahora te voy a hacer esta pregunta. Ok, vos decís que das estos recursos a estos programadores, ¿verdad? Que están a punto de salir. Digamos que yo soy uno de ellos y te escribo. Ayuda, ¿verdad? SOS, ¿verdad? No sé qué hacer. ¿Cómo abordas
esos temas o cómo abordas estas personas que te contactan? Lo primero que hago es conocer un poco del background de la persona y cuál es su objetivo, porque no podemos guiar a todo el mundo por igual. O sea, no vamos a mandar a todo el mundo a la misma tecnología o no vamos a mandar a todo el mundo a lo mismo, porque al final de cuentas estaríamos encerrando a muchas personas en una única tecnología. O, por ejemplo, siento muy poco ético de mi parte decirles estudien lo que yo ya sé o decirles váyanse por este lado. Entonces, realmente es, ok, ¿cuál es tu posición ahorita? De hecho, me pasó con una muchacha que me escribió, ¿cuál es tu posición ahorita? Averiguar qué es realmente tal vez lo que le está costando entender, si es que le está costando entender algo, si es la parte de la lógica, si es la parte de la sintaxis, si es la parte del camino, o sea, no sé qué camino tomar y empezar desde ahí. Y empezar que la misma persona sea la que vaya escogiendo una tecnología. Entonces yo le digo exactamente lo mismo. Póngase a revisar trabajos. Pero no solamente a revisar trabajos, sino que si usted ve, por ejemplo, React y usted no sabe qué es, métase en internet y averigüe qué es, vea cómo funciona, vea demos, para que usted esté seguro que realmente quiere trabajar en esto. Porque como te digo, aquí hay muchas cosas. Y si terminas trabajando en algo que no te gusta, prácticamente te vas a disparar el pie solo. Claro. Y más que hay que estar estudiando, digamos, realmente a uno le tiene que gustar lo que hace. Entonces es como esa guía o esa orientación a la persona a que escoja su propio camino, pero ya desde el punto de vista de alguien que ha trabajado de todo en esta vida. Ok. Entonces, si fuera yo, digamos, a mí me gustaría trabajar inteligencia artificial, ¿verdad? Que es así como de moda ahorita. Sí, para ese tipo de especializaciones, todo lo que es inteligencia artificial, ciberseguridad, por lo general las empresas están pidiendo experiencia previa en otras áreas. Entonces, habría que ver cuál es la experiencia previa que te están pidiendo en otras áreas para empezar en esa base y darle a partir de ahí. Por ejemplo, para inteligencia artificial te van a poner, por ejemplo, conocimiento de programación, porque hay que programar la inteligencia artificial para que aprenda. O hay que procesar muchos datos, entonces análisis de datos. Data Entonces science. tenés que empezar a partir de los puntos más básicos para poder llegar a esa parte. Y digamos, ¿cuáles serían los puntos básicos? De inteligencia artificial, Sí. programación, análisis de datos, Ok. como esos son los dos que yo definiría como base. Como también en toda esta área de ciencia de datos, entonces, que está ahorita, Es un boom. está en auge, Sí. ¿verdad? Y realmente te puedo decir que yo he visto personas que no son ingenieros de sistemas, es más, ni siquiera ingenieros, trabajando en la parte de análisis de datos y que les va muy bien. No, llegó una empresa recientemente, no sé si sabes. El nombre, no lo vamos a mencionar porque qué susto, ¿verdad? Pero llegó hace poco y andaba buscando talento. Ni siquiera andaba buscando Yo creo que sí. ingenieros. Ajá. ¿Esto no sale? Ajá. Eso no sale, Sí, realmente no necesariamente, y aquí es donde volvemos otra vez al tema de ser autodidacta. Personas que tal vez son dedicadas a las finanzas o a economía, inclusive, trabajando en cosas tan tecnológicas como análisis de datos. Ok, ahora, volviendo un poco en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es que vos te interesás en la programación? Esa es toda una historia. Esa, qué bueno, sí. Estamos. Esto empieza cuando yo tenía 15 años, hace mucho tiempo. Ajá. Básicamente, un familiar muy cercano en ese momento estaba estudiando ingeniería en sistemas. Ajá. Yo siempre lo veía, o sea, era como ver Matrix. Era una cosa que yo veía la computadora, símbolos, una pantalla negra con letras verdes y yo lo veía que era toda la noche y se frustraba. Yo creo que esa fue la parte que me gustó, que se frustraba. Ok. Se frustraba y se El dolor del otro. Ajá. No. Creo que se veía muy retante. O sea, realmente se veía muy retante. Pasa el tiempo y yo le digo a esta persona, enséñame a programar. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Yo básicamente no sabía en lo que me estaba metiendo y empezamos con Visual Basic, me acuerdo. Y me dijo, lo primero que usted va a hacer es una calculadora. Ahora estamos hablando de hace 13 años. 13 años. 13 años, hace mucho tiempo, no teníamos inteligencia artificial. No. Los recursos de Internet no eran iguales. De hecho, o sea, era bastante limitado. Entonces, él me enseña que es una variable, por ejemplo, cómo hay valores que se pueden almacenar en una variable y cómo se pueden manipular esos valores, ¿verdad? Y realmente la interfaz gráfica era muy fácil de hacer en Visual Basic, pero empezamos como por esa parte, de 3 días para hacer una calculadora. O sea, algo que ahorita la inteligencia artificial te hace en 30 segundos. Sí. 3 días desarrollando prácticamente la lógica. Yo me acuerdo que yo agarraba como una hoja y yo decía, ok, esta variable tiene tal número, si esta variable tiene tal número. Me pasó el típico 1 más 1 igual a 11. Yo pasé por ahí, ya después vi que había que modificar el tipo de dato. Muchas cosas, digamos, que me llevaron al final a hacer la calculadora. Claro, no, y ya con 15 años iniciar, bueno. Sí.
Cuando terminé la calculadora, me dijo que hiciera la secuencia Fibonacci. Y ahí sí dije, no, renuncio ya, de aquí no puedo más. Pasa el tiempo, de hecho, se me hizo muy curioso que a partir de ese momento en el colegio, en esta materia, no recuerdo cómo se llamaba, que le enseñan a uno cosas de programación, Sí, no, de programación, donde hay un diría yo. laboratorio con computadoras y todo el mundo está Ah, ahí ok, sentado. el laboratorio de computación. Ajá, Sí. ese. Ya las personas ya me pedían ayuda a mí, Ok. porque había tal vez que programar un Hackeame el Facebook. botoncito. Me ha pasado. Sí, claro. Sí, no hagan eso, por favor. Sí, por favor. Ya las personas me pedían ayuda a mí y empecé a ver que se me hacía fácil. Ajá. Mi idea en un inicio, cuando yo salí del colegio, era estudiar, aparte de que me hice instructora a partir de los 16 años y empecé a trabajar en eso, pero mi idea era estudiar en un inicio Instructora de gimnasio. gimnasio. Ok. Mi idea era estudiar animación digital, porque siempre me gustaba mucho como la parte también artística. Pero en eso me puse a pensar y dije, no puedo cambiar lo que yo ya traía desde antes. Entonces fue cuando ya decidí de matricular en ingeniería en sistemas y ya fue cuando empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Y te puedo decir que esa experiencia que tuve a los 15 años realmente me facilitó muchísimo el camino, o sea, muchísimo. No que se me hizo Claro. así un queque, pero sí te puedo decir. De alguna otra manera encontraste como una pasión, ¿verdad? Exacto. También. O sea, es una pasión que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, tanto para cuando salgo del trabajo dedicarme a hacer videos de programación Sí. a ese punto. Sí, porque, bueno, son dos monedas de la cara, ¿verdad? Porque es dos caras de la moneda, Dios mío. Porque yo trabajo en lo que trabajo, pero yo trabajo por plata. Así fue que yo diga, ay, qué lindo lo verdad Sí. lo que yo hago, ¿verdad? Pero De hecho, yo gracias siempre a Dios, digo, ¿verdad? Pero si la gente se mete en esto por plata, les va a ir bien, sí, porque sí, no vamos a mentir. Pero si se meten en esto por pasión, les va a ir mucho mejor, mucho claro. mejor. Es que, Mucho mejor. por eso, un saludo a Kevin, ahí, a mi mejor amigo, él dice, no, yo cuando programo para mí es como estar jugando. Exacto. Y yo le digo, vaya juego los suyos, ¿verdad? Vaya manera de Sí, no divertirse. es como que uno juega riéndose, tampoco así Ajá, como, pero ajá. sí, sí es un reto. O sea, realmente es un reto y vos te sentís, puedes pasar de sentirte como un rey cuando todo te funciona a sentirte como nada, cuando nada te funciona, pero en el momento que ya vos ves cómo un sistema, por ejemplo, está en producción y ese sistema lleva tu nombre, uno se Claro. siente en realidad muy bien. O sea, es otra cosa. Está vivo. Sí, y en especial, digamos, ya en el ámbito laboral, ver a directores diciéndote, felicitándote, reconociéndote ese tipo de cosas y decir, ok, desde una computadora, así, un teclado, una pantalla, nació esto, o sea, nació algo que hoy en día está apoyando a muchas áreas y muchos negocios. O, por ejemplo, uno de los proyectos como más retantes que tuve fue reducir el tiempo de unos analistas, pero no analistas de datos, sino como analistas de negocio, de 4 días de procesamiento de la información a 4 horas. O sea, ¿cómo bajas tanto el tiempo? Lo logramos, fue todo un reto, pasaron meses, pero cuando lo logras y ves a esas personas, o sea, que estás apoyando también a las personas y el negocio, uno se siente bien realmente. Claro. Ahora, ¿vos cómo haces? Bueno, ya obviamente sin hablar de nombres de empresas, sino hacemos los cortes debidos, ¿verdad? Pero vos trabajas como freelancer, trabajas para alguien, Yo trabajo para empresas, para pero, una empresa ahorita. ok, para una en específico. Ajá, correcto. No te dan bronca con las redes sociales ni nada. No, No. no, yo lo que sí evito es mucho mencionar los nombres, Ah, sí, sí. totalmente, a Yo pesar de también, que, nunca me han dicho nada, pero siempre he evitado cualquier nombre sí, ni nada. Ajá. a pesar de que la gente me pregunta mucho, no doy esa información por redes sociales, es mejor evitar. Claro, ok. ¿Y el freelance nunca lo has intentado? Los famosos camarones y todo Sí eso. estuve un tiempo trabajando en freelance, pero muy corto y realmente fue por medio de una persona que ya estaba metida totalmente en el freelance y ocupaba apoyo con un proyecto. Entonces le ayudé por el tiempo del proyecto y ya después me dediqué más a la parte de empresas. Toda Ok. mi experiencia desde el inicio fue como muy enfocada en la parte empresarial. Te voy a hacer esta pregunta porque creo que es importante hacerla, ¿verdad? Porque es muy curioso, bueno, está bien, lo voy a decir así con la buena intención, ¿verdad? Porque es curioso mujeres programadoras. Es una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Es una especie en auge. Sí, y en auge, Ajá, exacto, ajá. exacto, exacto, mejor dicho. ¿Cómo ha sido para vos la experiencia? ¿Has sentido trabas? ¿Has sentido machismo? ¿Has sentido esto que Eso vos es la que lo puede tal vez describir mejor, ¿verdad? yo ¿Te creo ha que pasado? No sé. eso se contesta entrando a los comentarios de mis videos. Así te lo pongo. Ajá. Sí, sí, es algo que se experimenta, pero vamos a ver, siento que hay dos formas de verlo o dos posibilidades. Si esto te empieza a afectar a nivel laboral, de que no puedes hacer tu trabajo, de que te están menospreciando, pues obviamente hay que
pues dirigirlo a las personas encargadas para que tomen las acciones. Pero si es realmente, por ejemplo, en mi caso de redes sociales, o sea, eso es alguien que está pues exteriorizando lo que tiene dentro de su corazón, su mente y su Sí, ser sí, sí. hacia mí, y la única forma de que eso me afecte es que yo permita que eso me afecte. Porque puede ser que sean personas que quieren estar en la posición en la que yo estoy Sí, sí. y que no lo han logrado. O sea, puede ser No, las redes sociales, los comentarios, y más de TikTok, ¿verdad? En TikTok muy es duro. una selva. Sí. O sea, la gente anda violenta, ¿verdad? Y termina siendo el basurero de las frustraciones de la gente, ¿verdad? Así, un mal comentario habla peor de usted que de lo que usted quiere decir de la otra persona. No, eso no crea que usted se ve como el mejor, ¿verdad? Diciendo cosas. Habla más de usted, habla más de lo que está dentro de usted. Ahora, en tu trabajo, a la hora de ir a una entrevista, ¿alguna vez has sentido alguna discriminación, algo al respecto? De momento no he sentido discriminación en el ámbito tanto de entrevistas, por dicha, porque por dicha eso está bastante regulado, pero sí, cuando he tenido que tal vez exponer una idea, sí hay que pararse muy fuerte en esa idea. Porque hay personas que tal vez piensan que, aparte de ser mujer, ser joven, no tener la experiencia o el conocimiento para decir lo que estás diciendo. Claro. Y al final de cuentas uno lo demuestra. O sea, siempre cuando uno habla de algo, independientemente de qué sea o de qué ámbito, o sea, siempre hay que estar muy seguro de lo que uno está hablando y por lo menos informarse, porque si no, te traen abajo. No, bueno, buenísimo. Qué bueno, quería hacer la consulta porque bueno, mi amigo Kevin, él dice, no, en ingeniería normalmente todos son hombres y si hay mujeres se van yendo, ¿verdad? Y si se gradúa una, pues Y es es un también boom. parte del estigma, o sea, es parte del Sí. miedo que le meten a las mujeres. Ok. O sea, de hecho, inclusive con empresas anteriores ha dado como charlas de esto, de que les hemos preguntado a ellas por qué usted siente que usted no podría estudiar en ingeniería, y ellos dicen, es porque todo el mundo me ha dicho que es una carrera de hombres. Entonces les da miedo entrar en una carrera donde sienten que las únicas personas que pueden ser exitosas son hombres, cuando en realidad son habilidades que tenemos todas las personas. O sea, no por ser hombre naces con unas habilidades para programar y por ser mujer no. Es muy O que no diferente. se puedan desarrollar, ¿verdad? Exacto. Porque se hace, para eso está también la educación, ¿verdad? Desarrollas la habilidad y si en el camino te das cuenta que no, pues está bien, pero puedes intentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es otra cosa muy importante. Ok. O sea, hay personas que entran por el tema de la plata, porque todo el mundo te dice que los ingenieros aquí, los ingenieros allá, y a mitad de camino se dan cuenta que realmente no les gusta. Y si quieren escoger otro camino, en realidad está bien. O sea, no permitan que alguien los menosprecie por haber escogido otro camino. Tuve muchos compañeros en la carrera que al final terminaron estudiando otra cosa y yo me los topaba en los pasillos y que, ¿cómo te está yendo en otra ingeniería o inclusive en otra cosa totalmente diferente? Y bien, o sea, estaban felices, tal vez estaban tranquilos. Entonces es parte de, o sea, realmente esto es parte de. Y en un futuro quiero ver si empiezo a crear como orientación temprana para que las personas no tengan que caer en media carrera y darse cuenta que realmente no les gustaba, sino que lo puedan identificar desde antes para que ya ellos sepan si realmente quieren estudiar ingeniería de sistemas o no. Orientación temprana. ¿Cómo harías? O sea, ¿cómo lo ves eso? ¿Cuál es la visión? Sí, sí. Con test vocacionales para ver las habilidades actuales de las personas, para ver si tienen más inclinación en otras habilidades de otras carreras y dándoles como pequeños demos de cómo es la vida laboral en la ingeniería en sistemas. No Sí. tanto a un nivel pues grande o estresante, Sí, sería pero muy que bueno. vayan viendo poquito a poco. Tal vez como la experiencia que yo tuve a los 15 años de ver cómo era programar en algo muy básico y que ellos prueben eso, o sea, si realmente quieren dedicarse años a esto. No, súper bien. Yo recuerdo que, bueno, yo salí del técnico de San Sebastián y recuerdo que una vez nos hicieron un test vocacional, ¿verdad? Y yo estudiando electrónica y computación. Y en mi test vocacional en el último año, ¿verdad? Me salió que podría ser buen periodista. En buen momento te lo hicieron. Sí, y yo recuerdo ver y yo dije, qué interesante. O sea, Y realmente estás haciendo algo muy exacto. curioso, o sea, como La muy... pasión es lo que estoy haciendo Ajá. de otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que salió que podía ser escritor, podía ser conductor de un programa de televisión, periodista y maestro o profesor. Maestro, está muy Claro, curioso. estaba curioso, claro, ¿verdad? Pero, y claro, imagínate, o sea, 17 años, vas saliendo del cole, vos lees eso y ves los años que has y vos decís, ¿qué hago? Ajá, y es que eso pasa mucho, o sea, realmente esos test se los aplican a uno en el colegio
Y yo me acuerdo porque a mí me los hacían y pasaban y te daban el resultado y ok, tenés tanto de habilidad social, que siempre me salía muy bajo. Tenés tanto por ejemplo... Ingeniera. Ajá. Ingeniera, sí. De habilidad, por ejemplo, matemáticas, habilidad de liderazgo y demás. Y uno decía, ajá, ¿y qué? Sí. O sea, tener los datos y ¿qué hago? Entonces uno preguntaba, no, usted definitivamente no puede trabajar con nada que sea de personas, me decían. Y yo, ok. Nada social. Ajá. Nada social. Al final de cuentas, todas las habilidades se trabajan, pero siento que es bueno explotar las habilidades que ya uno tiene. No, Entonces, claro, sí. Y estar enfocado en algo que le gusta. Bueno, al día de hoy yo sí digo lo siguiente, o sea, yo estudié un año de publicidad, pasaron algunas cosas en la vida, ¿verdad? Que entonces me salí y me iba muy bien, me gustaba, ¿verdad? Pero pasaron algunas cosas que yo dije, no, aquí el asunto es, vámonos, estudiamos tecnología, que tampoco es como que se me hace dificilísimo o que no me guste, ¿verdad? Y nos vamos por aquí y ahí vamos en el camino construyendo, ¿verdad? Pero sí recuerdo que, bueno, en esos tiempos, ¿verdad? Cuando yo iba al colegio, ¿verdad? Yo sí recuerdo como que yo dije, había algo dentro de mí que me decía que el periodismo, los maestros y esta parte, ¿verdad? Así de cosas de televisión y todo, algo a mí me decía que eso no pagaba. Eso no pagaba bien, ¿verdad? Al día de hoy, ya conociendo cosas, ¿verdad? Sí me doy cuenta que de verdad no. Entonces, en esa parte yo digo, voy puña, de alguna otra manera escogí bien, pero sí siempre me queda esto de me encantaría dedicarme totalmente a lo que me gusta. Ajá. Y siempre he dicho, es tan injusto que a un joven de 17, 18 años se le diga, escoja qué va a hacer. En realidad, y sin Con una tan poca orientación. información. Ajá. Exacto, o sea, vas a las ferias de universidades y te voy a decir algo y espero no herir A mí, sentimientos. cuidado, ¿verdad? Ajá. Uno llega a las ferias y lo único que hacen las universidades es querer venderte que entres ahí. Ah, sí, Y no te dan es un información. negocio. Ajá. Exacto. Estudia aquí porque 90% de nuestros egresados están trabajando porque, pero ¿qué estudio? Pero decime qué es la carrera. Ajá. O sea, y realmente es muy poco porque enfocan a las personas en vender. Sí. Venga, y aquí. Y, o sea, realmente yo me acuerdo, o sea, como te digo, yo me acuerdo ver muchas personas por todo lado con todos los lapiceros de todas las universidades y diciendo... y los folders, ajá. Todos los folders, Ajá. no sé qué hacer. Sí. Y he visto personas haciendo cambios tan radicales como pasar de tecnología a un área de medicina. Sí. O sea, cosas que con una buena orientación, tal vez desde el inicio, se hubiera atacado eso. No, y yo creo que, bueno, esto es vacilón, eso es un tema que se ha hablado con un montón de gente del podcast, ¿verdad? Y es estos cambios en la educación necesarios, ¿verdad? Porque la educación no está enfocada en una introspección de uno. O sea, no hay ninguna materia en el colegio que te enseñe a pensar en lo que sos, o en lo que sos bueno, o en tus habilidades blandas, ¿verdad? O en habilidades sociales, o cosas que yo siempre he dicho, ¿por qué nadie nos enseña cómo funciona la tarjeta Finanzas. de crédito? Que nadie nos enseña a ahorrar, a invertir, porque hay inversiones que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, no, la educación no está enfocada en una introspección, pero sí nos hacen llegar a los 17, 18 años a decir, vaya, busque universidad y decida lo que va a estudiar durante 5 años. Y dedicarse el resto de su vida. Y dedicarse el resto de su vida. Y claro, algunos la pegan, porque yo siempre le he dicho a Kevin, ingeniero, el man me dice, no, yo siempre supe que quería estudiar, y yo, man, dichoso, man. Ajá. Usted es un dichoso saber eso, man, porque yo no sabía. Sí, realmente la realidad de muchas personas que están ahorita a punto o ya saliendo del colegio, inclusive en este mes. Uy, sí, totalmente. Bueno, tengo la experiencia. Bueno, vos no sabes, ¿verdad? Pero aquí te cuento, ¿verdad? Bueno, yo formo parte de una iglesia y trabajo con jóvenes, ¿verdad? Bueno, jóvenes no, ya de todas las edades, ¿verdad? Y una de esas cosas, se me acerca un muchacho y me dice, con 17 años, saliendo del cole, y me dice, vieras que no sé qué, que quiero estudiar, ¿qué hago para estudiar? ¿O cuál es el siguiente paso? Me dice a mí, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué ocupa, verdad? Es que quiero ir a la universidad. Y yo, ¿para qué? ¿Para estudiar qué? No, esto y lo otro. Y yo, pero, ok, está bien. Si usted quiere ir a la U, vaya. Si quiere ganar plata rápido, saque un técnico. En realidad. Es más, ni saque técnico, mejor saque el inglés primero. Dedíquese un año a sacar inglés, ya después hacerlo, y ya está en 2 años. Vas a estar forradito.
Que en realidad ese fue mi camino. O sea, yo lo primero que tenía era inglés. Sí, yo también. Bueno, no, bueno, yo tuve unos trabajos horribles. Sí, también, como instructora. Pero bueno, pero le gustaba hacer ejercicio. Sí. Ah, bueno. Sí, yo hice eso y a mí en Elina aprendí inglés. Tenía un trabajo de día y de 6 a 9, de lunes a jueves, iba a aprender inglés. Es que inclusive, o sea, veamos en el peor de los escenarios, sea lo que sea, que trabajes, te quedas sin trabajo y tenés otras posibilidades con solo saber inglés. Se va a contestar teléfonos 3 meses mientras se ubica. Exacto, mientras usted vuelve a conseguir un trabajo que pues está en su área. Y eso es lo que yo siempre he pensado, o sea, tal vez uno como programador o como ingeniero empieza a ver todos los posibles casos y atacarlos todos desde antes. Y solucionarlos. Ajá. Y solucionarlos desde antes, exacto. Entonces, siempre he pensado, digamos, todas las posibilidades que pueden pasar en este mundo para pues seguir saliendo adelante a pesar de las situaciones. Buenísimo. Otro asunto que quiero tocar con vos es porque he visto que en tu TikTok, ¿verdad? También mencionas mucho los currículums y esta guía, ¿verdad? ¿De dónde nace esa Esto nace iniciativa? de una situación real. Okay. Otro familiar que se quedó sin trabajo. Empieza a aplicar a diferentes trabajos con un currículum bueno, o sea, con de peso, experiencia, todo lo que vos quieras ponerle. Y me dice, veas qué raro, me están rechazando los currículums en minutos. O sea, aplico a una posición y en cuestión de minutos recibo correo de que muchas gracias, pero no vamos a seguir con el proceso. Ajá. Y yo... Sí, sí, me ha pasado. Ajá. Entonces, usted dice, pero no lo leyeron. Nadie lo leyó, o sea, me indigna que yo sea tan bueno en esto y nadie lo haya leído, ¿verdad? Entonces, tal vez no tan bueno, pero léanlo, man. O sea, por lo menos déjame una oportunidad. Sí, o sea, dedíquenle un día o dos, pero no así tan concho, ¿verdad? Ajá. Pues resulta que profundizando más en esto y me puse a investigar qué era lo que estaba pasando, las empresas ya no leen los currículums, o sea, ya no son personas, ahora son inteligencias artificiales. Entonces le digo yo, ok, me dedico a investigar sobre los sistemas de inteligencia artificial y le digo, pásame su currículum. Claro, lo primero que veo es una imagen en la parte de abajo con las habilidades lindísima, preciosa, ¿verdad? A la vista. Ajá. Que apenas llega el sistema de inteligencia artificial, por ser un sistema de inteligencia artificial, está como vacío. No puede detectar la imagen. No puede procesarla. Ya. ¡Pum! Lo rechaza. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, que los currículums que nos enseñaron a hacer, estos de Canva, súper lindos, súper visuales, ahora ya no sirven. Ahora, lo que sirve es el currículum, a blanco y negro, texto, y listo. Y aparte de que... Ojo. Anoten. Sí. Aparte de esto, ok, tu currículum pasa el filtro. ¿Y qué sigue después? Le dan un puntaje. Una máquina te está puntuando como profesional. Decepción total. Entonces... Bueno, no sé si... Sí, qué feo. Una persona que sepa cómo funcionan las inteligencias artificiales va a adaptar todo el currículum para poder pasar el filtro. Y aparte, para poder tener un buen puntaje. Y las personas que no... o sea, te soy muy sincera. A mí me parece hasta injusto que las empresas simple y sencillamente hayan adoptado este modelo porque obviamente es más fácil para ellos procesar tantos currículums. Están perdiendo talento también, de alguna otra manera. Y que nadie nos haya dicho nada a nosotros. ¿Verdad? O sea, ¿cómo por lo menos es como, bueno, vean, a partir de ahora tenemos este sistema, entonces por lo menos infórmese? ¿Y cuál tendrá algún porcentaje de ganancia para, además de la mano de obra, que me imagino que el capitalismo, ¿verdad? Contar de no tener un equipo de recursos humanos dedicado a leer currículums, prefiere una inteligencia artificial, pero tendrá un mejor resultado a la hora de contratar. Realmente, digamos, esto se basa... No lo sabemos, pero... se basan en palabras claves. Entonces, por ejemplo, yo como ingeniera en sistemas quiero aplicar una posición de front-end en React, por ejemplo. Y si yo pongo en mi currículum que soy ingeniera en sistemas y que trabajo como full stack y que trabajo en .NET y que por allá trabajo en React, me empezará un puntaje más bajo. Pero si yo adapto mi currículum a toda la experiencia en React, va a haber las palabras claves que coinciden con la posición laboral y pues obviamente ellos van a empezar a capturar candidatos que se asemejan más a lo que ellos están buscando. Entonces realmente esa es la ganancia para las empresas. O sea, entonces un solo currículum no sirve. Pero eso es parte del workshop. Ok. Workshop. El del workshop. Y ¿cuándo viene? El 12 de diciembre. 12 de diciembre. 12 de diciembre apenas para que empiece en enero con todo. Sí, para que terminen, afinan currículum en diciembre y enero. Y también te lo pongo, o sea, todo lo que yo siempre intento enseñar es desde mi experiencia. Ahora, ¿qué pasa con el perfil de LinkedIn? Que hay personas que ni siquiera tienen LinkedIn.
Es cierto. LinkedIn.com. Vayan ya. Bueno, no O como ya. se pronuncie. O cómo se pronuncia. Nosotros lo decimos aquí muy tropicalizado. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, y te lo digo de que cuando yo estaba trabajando en el material para hacer el workshop, Ajá. de hecho, tengo una foto que estoy con la computadora y hago así en el reloj, pum, una notificación. Hola, mi nombre es tal, te estamos contactando porque hay una posición. Y te lo puedo decir que 2 de los trabajos que yo he tenido los he logrado así. Ellos me están contactando a mí, yo no los estoy contactando a ellos. Ahora, pues obviamente cuando ellos te contactan a vos, las posibilidades que tal vez eran así, pocas. Ajá. No, Si aumenta. vos los contactas a ellos, Claro. aumenta mucho porque ellos son los que están poniendo el interés en vos. Sí, tuve esa experiencia porque yo un día yo le dije, voy a meterle cariño a esta red social, ¿verdad? Y lo que hice, no sé, bueno, usted me dirá si está bien o no. Bueno, la verdad es que tuve un resultado, entonces de alguna manera Sí. estuvo bien, porque lo que hice fue buscar descripciones de puestos, ¿verdad? Descripciones de puestos, buscaba las responsabilidades y me hice un copy-paste de todo, Ajá. ¿verdad? Yo decía, ok, yo trabajo en esto, y yo veía así, y yo decía, sí, yo creo que todo lo he hecho. No sé, pero, ¿verdad? Pero se va. Pero, ¡pum!, vámonos, ¿verdad? Pero lo aprendo. Sí, entonces hice eso. Entonces, en toda mi experiencia la cambié porque era la que yo typeé creyendo que... ¿Y cómo te fue con el antes, que era lo que vos creías, y Ah, con el no, después? muy, muy bien. O Ujú. sea, de verdad empecé a recibir... Pero fue porque te dedicaste a investigar cómo me- hacerlo. Pues sí, Ujú. bueno, más que investigar fue como un instinto. Yo dije, Exacto. esta descripción no está sirviendo. ¿Cómo lo Ajá. hace Google, verdad? Ajá. Entonces yo dije, ok, no, copy paste, vámonos. Y ya después usted ve ya usted guarda, ve todo y dice, no, pues se ve más Me veo bonito. profesional. Ajá, se ve más bonito. Me veo profesional. Y ya aparecieron todos los Baruch y Ujú. y todos los Patel, ¿verdad? Preguntándole a uno. Y de ahí otra oportunidad muy buena que en el momento también tomé. Ahora, otra cosa que nadie te dice, y mucho más en la parte de ingeniería en sistemas o Ujú. ingeniería informática en realidad, las habilidades blandas. ¿Por qué en la universidad nadie te enseña a tener habilidades blandas? ¿Por qué en ningún lado? ¿Por qué en ningún O lado? sea, yo quitaría, por ejemplo, no sé, cualquier clase desde el colegio. La de introducción, no, de investigación, no sé qué. Sí, o sea, un montón de Sí. cosas, ¿verdad? Y habilidades blandas, o Ujú. sea. Entonces, ok, haces todo eso y todo bien, te llaman. ¿Y Ajá, qué sigue después? Las habilidades blandas, de cómo vos vas a lograr persuadir a la persona, de hacerle ver que vos sos un buen candidato para esta posición. sí. ¿Cómo hablas? ¿Qué preguntas haces? Porque hay un error que todo el mundo comete. Ajá. Llegas vos como entrevistador y me decís, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, ¿Y qué ajá. pasa? Uno por querer hasta ser amable. No, No. vieras que me explicaste todo muy bien. Ajá, Y ajá. uno piensa que está quedando bien y en realidad no. Entonces, son muchos factores de cómo lograr tener una buena posición. Sin invadir en el workshop, ¿cuáles serían 2 buenas preguntas en ese momento? Hay una que me encanta. Ajá. Voy a dar una. Ok, Pero ok. esta una es... Una. Ajá. Está gratis, la demás vayan al Sí, workshop. esta gratis, la demás sí. Ujú. Los veo en el workshop. Hay una pregunta que es muy curiosa porque, ok, te lo vamos a poner como vos me invitaste al podcast, Ajá. ¿cierto? Digamos que me estás entrevistando para venir al podcast. Ok. Y yo te digo, para que tu podcast sea exitoso, ¿qué consideras vos que tengo que tener yo o que tiene que tener la persona que está aquí para que logre sobresalir? Y vos me vas a decir, bueno, que hable bien, que se exprese bien y una serie de habilidades. Ujú. Inconscientemente, cuando vos me estás respondiendo eso, me estás viendo a mí haciendo esas cosas. Mm, Entonces, es saber venderse de una forma inconsciente a la persona. ya. Y así de una vez agarras qué cosas serían buenos para ellos. Ujú. Entonces, preguntar siempre, si ustedes contratan a alguien, ¿qué cosas tiene que hacer esta persona para que sea exitosa en la contratación? Y es una pregunta que nadie se espera. Y es una pregunta que a mí me ha dado muy buen resultado. Recuerdo que justamente vi un video que decía esa parte. Ujú. En esta parte hay que preguntar cosas. Exacto. Y yo dije, ok, yo viendo el video dije, ok, pero ¿qué pregunto? Porque de verdad uno no espera ese momento, o sea, de verdad no va preparado para, la mayoría de gente me imagino que no va preparado para ese momento de preguntar algo. Y yo recuerdo que cuando hice esa entrevista, porque cuando estaba esta empresa, bueno, VMware, ¿verdad? Muy buena, ¿verdad? Entonces, yo tenía mis preguntas apuntadas. Ujú. Yo dije, voy a preguntar, no importa el contexto. Yo dije, no Ajá. importa el No contexto ni... importa lo que te digan, yo Sí, pregunto yo esto. pregunto así como dice aquí, tras de Ajá. todo por los nervios, yo dije, no, la voy a apuntar en inglés y la leo, ¿verdad? Porque si me dan nervios no puedo fallar en la estructura de Ajá. este... Y hice las preguntas y recuerdo que al hacer la pregunta, el entrevistador sí se quedó sorprendido. Ujú. Sí recuerdo que hubo un impacto en él así como de, uy, qué buena pregunta. Es que imagínate vos ser entrevistador Ujú. y entrevistar a 10 personas en un día.
y que una te cause un buen impacto, ¿cómo te va a ver? Va a recordarte, a comparación de otras personas que simplemente dijo, sí, este no, pasan a la siguiente. Sí, te posicionas. Y de hecho te lo digo, o sea, que a mí me ha pasado. Y son personas que en la primera fase, cuando hablan con las personas ya directivos o técnicos, dicen, esta persona es buena porque tiene esas habilidades. Esas habilidades que tal vez pues otras personas no han demostrado tener. Y al final de cuentas, si vos lo ves, es pura psicología. Y no es que no las tengan, es que no lo demostraron. Es que no lo demostraron porque hay personas que son muy buenas, pero no están haciendo lo que ya vos hiciste en ese momento, que era prepararse. Sí. O sea, con el simple y sencillo hecho de conocer el formato de una entrevista desde antes, o lo que te decía al inicio, preguntar cómo va a ser la entrevista técnica. Hay gente que dice, no, es que tal vez voy a demostrar de que no sé y que por eso tengo miedo y que me estoy... No, las cosas no son así. Usted pregunta información y ¿qué le demuestra eso al entrevistador? Que usted se quiere preparar, que usted está interesado en entrar a la empresa y que usted quiere, pues desde antes, dar lo mejor de sí mismo. Entonces hay que quitarnos muchos estigmas que tenemos de las entrevistas realmente para poder destacar. O sea, para poder... Todos estamos compitiendo. Todos estamos compitiendo, pero ¿cómo hago yo para sobresalir? Y yo esto lo comparo mucho con la Navidad. O sea, en Navidad la gente empieza a comprar de todo para dar regalos y vos vas al mall y hay 2 tiendas de zapatos. Pero ¿qué te está ofreciendo una para entrar en esa tienda que no te está dando la otra? O sea, ¿qué estás ofreciendo vos? ¿Qué estás vendiendo vos para que te escojan a vos en vez de que escojan a otra persona? Al final de cuentas, esto es así. Sí. En grandes rasgos, una persona que llegue al workshop, ¿con qué va a salir? Va a salir con muchas cosas. Okay. Va a salir con todo el material, o sea, todas las guías, paso a paso, para que después del workshop y después de haberlo explicado en 2 horas en vivo, puedan ellos agarrar, sentarse, tomarse el tiempo de hacer su currículum y su perfil de LinkedIn. Entonces, en el workshop vamos a ver todos los ejemplos de que sí y que no, ya muy visual, para que la gente empiece a identificarlo. Vamos a ver un perfil de LinkedIn que voy a crear únicamente para esto, para que la gente empiece para que lo hagamos entre todos y para que empecemos a ver lo que te decía que sí y que no funciona. Pero aparte que yo siento que, como te decía, saber diferenciarse es que posterior al workshop, cuando ya ellos hayan aplicado los cambios en su currículum y en su perfil, yo los voy a revisar y van a tener hasta 2 revisiones para yo decirles, ok, esto sí, esto no. La primera vez, haces los cambios y te lo vuelvo a revisar para asegurarnos de que realmente aprendiste en el workshop. ¿Por qué? Porque vos atendés un workshop y tomas notas y fuiste y sentiste que aprendiste y te desapareciste y ahí quedó. Claro. O sea, le pasa mucho a la gente cuando toma cursos, nos pasa mucho a todos cuando queremos aprender algo. Pero si te ves sobre una obligación de tener que aplicar tu conocimiento pronto, vas a aprender y de paso vas a estar seguro si realmente lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Buenísimo. ¿Cuánto sería, bueno, cómo funciona o sea, cuántos días son, cuántas horas son, cuánto cuesta, cómo sería? Son 2 horas. 2 horas. Es el 12 de diciembre a las 7 de la noche, hora Costa Rica. Son 2 horas. Y el costo es de $49. Sin embargo, tengo un código. Ok. Gente podcast, ¿no? Tengo un código de promoción ahorita en mis redes sociales que son cupos limitados. Entonces, si en algún momento, si ya cuando vieron este video no pudieron aplicar el código es porque ya se fueron los cupos. Ok. Básicamente. Gente, está buenísimo, de verdad vale la pena que vayan. O sea, yo lo vendería más caro. Es que como te digo, mi intención realmente es ayudar a la gente. Sí. Vamos a ver, te voy a ser muy sincera con algo. Yo he tenido que hacer una inversión para poder llegar a donde estoy. Te lo pongo que, por ejemplo, yo no puedo usar mi computadora al trabajo para estas cosas. Yo tuve que comprar una computadora. Claro. Tengo que pagar suscripciones para poder dar las clases. Tengo que pagar suscripciones para hacer el material. O sea, todo es una inversión. Sí. Si vos me decís, soy millonaria con estas cosas, no. Pero realmente yo sé que estoy ayudando a las personas. Y lo que estoy haciendo es simple y sencillamente retornando la inversión. O sea, el tiempo, pues al final de cuentas es invaluable, pero de alguna forma tenés que curar tu tiempo. Pero sabiendo que las personas se van con algo bueno. O sea, sabiendo que ellos van a tener la experiencia que yo tuve en 7 años, van a aprenderla muy rápido y muy antes de tiempo en realidad. Claro. ¿Cuántos cupos tienes habilitados? Ahorita hay 10, bueno, hay menos de 10 porque ya han aprovechado bastante el código de programas, el código promocional. Okay. Pero para el workshop como tal quiero mantenerlo bastante pequeño para que no seamos muchas personas y para poderlo aprovechar bastante. Y dar el seguimiento que quieres bien. Sí, dar un buen seguimiento e inclusive en el momento, o sea,
preguntas y demás, poder atenderlas. Imagínate un grupo de 100 personas y, o sea, sería inmanejable totalmente. Entonces, realmente, que es el primero, y todos los demás workshops que voy a dar, los voy a mantener en grupos pequeños para poder dar una buena atención a las personas que están... ¿Este workshop está enfocado en programadores o cualquier profesión? Cualquier profesión. Okay. O sea, en realidad, pero así, cualquier profesión, en realidad. Desde alguien que va saliendo de un colegio hasta ese. Cualquier persona que quiera destacar en una entrevista. Y que esté enfocado ahorita, ya sea en cambiar de trabajo o en conseguir un nuevo trabajo. Oiga, yo creo que yo me voy a apuntar a eso. Es que el conocimiento está valiosísimo. Realmente sí. Y no te lo digo porque lo hago yo. O sea, te lo digo porque a mí me habría gustado aprender esto. No, hombre, sí. No, por eso. Aplicando. Por eso mismo, porque es que buscar trabajo es horrible. Sí. De verdad. O sea, gracias a Dios. Es muy cansado. Es demasiado cansado. Ir a entrevistas es de las peores cosas que hay, digamos. Y la frustración de ver que te están rechazando todo y no sabes por qué. Exacto. O que ni siquiera te rechazan, nada más no te contactan. O sea, nada más es... Cero. Nada, o sea, no supiste qué pasó. El correo a los 3 minutos. Bueno, esa es peor y esa, ¿verdad? O sea, esto se censura, ¿verdad? Pero lo tenía que sacar de mí. Sí, tenés que sacarte. Esta empresa te odio, ¿verdad? Porque usted aplica tras de toda la aplicación, hijo de puña, larguísima. Larguísima. Y usted dice, pero ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y al final le ponen, suba el currículum aquí. No que estoy seguro que lo que revisan es el currículum que uno sube, ni siquiera lo otro. Ni siquiera el formulario. Man, qué detestables, man, que son. Bueno. Ay, qué bueno. Sí, me pasó tantas veces y creo que hacer cosas como estas, de verdad, o sea, la inversión vale demasiado la pena. Yo sinceramente pensé que me ibas a decir $200, algo así. Estamos empezando sí. Y vamos ayudando a mucha gente. Buenísimo. Yo siempre he sido de la creencia de cuando uno ayuda a las personas a crecer, esas mismas personas te van a ayudar a vos a crecer. Si ellos crecen, yo crezco. Total. Eso es así. Buenísimo. Viene el workshop 12 de diciembre. Ahí vamos a estar hablando. Yo creo que la verdad me interesaría un montón. Ahí. Invitado, totalmente. Ahí estamos. Y bueno, siempre le digo a las personas que vienen acá, aquí ves el equipo, lo que hay. Si necesitaras algo y que está a nuestro alcance, pues si ocupas ahí una buena calidad de imagen, aquí hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? Sí, y podemos colaborar, ¿verdad? Buscando ahí el bien común y cómo aportarnos valor. Stephanie, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que creas algo que quieras transmitir? ¿Algo más por ahí que se nos haya escapado? ¿Una pregunta que no se hizo? Esa pregunta me gusta hacerla. Estás aplicando la del entrevistador, ¿verdad? Sí. Una pregunta que crees que no haya hecho. Pregunta que crees que no haya hecho. O un tema que nos hayamos saltado y crees que es importante mencionar. Hay muchos videos en los que yo enfoco como consejos y me da mucha risa porque yo digo consejos que nadie me pidió. Pero son cosas que se me ocurren en el momento o de las cuales ya he vivido. Y hay un video que yo recuerdo donde hablé del éxito. O sea, cómo lograr el éxito. El de la fe, creo que es ese. Hubo uno también que hablé mucho de la fe. Pero el éxito, al final de cuentas, cuando vos decís éxito, todo el mundo piensa casa, carro último modelo, montones de plata. Pero en otro video que tuve que aclarar, porque la gente lo empezó otra vez a aclarar por esa parte monetaria, realmente yo dije el éxito depende de cada persona. Y si estamos acá, si estamos hablando de la carrera, si estamos hablando de profesiones, si estamos hablando de cómo destacar, es porque todos tenemos un objetivo. Todos queremos libertad financiera o tener un mejor trabajo, pero ¿qué es realmente lo que te está moviendo a eso? Porque no es tener el carro último modelo. No, siempre hay algo que yo digo más espiritual o más profundo detrás de por qué querés crecer. Y eso sería muchas gracias. Ok, ahí estamos. ¿Y para vos qué es eso espiritual o profundo? Para mí siempre ha sido ayudar a mi familia. Okay. En mi familia más cercana, o en el círculo, digamos, en la casa donde nosotros vivíamos, yo fui la primera profesional. Después motivé a mi hermana a estudiar lo mismo porque vi el potencial. Te soy sincera, ella lloró en la carrera. Y yo le decía, manténgase, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Y mi hermano ahorita, que él tiene, acaba de cumplir 19 años, él va por el mismo camino. Entonces, siempre mi motivación es, si yo crezco, yo sé que puedo ayudar a mi familia. Y siempre es esta motivación. Entonces, sí. Y lo has hecho, lo has logrado. Sí. Bueno, y yo sé que lo vas a seguir logrando. Así es. No, y fijo, y si vas a dar de tu tiempo a otras personas que no conoces, eso se traduce en bendiciones para uno, ¿verdad? En puertas abiertas, en buenos contactos. Y
y las puertas abiertas, los buenos contactos, las oportunidades, todo se traduce en algo que nos gusta a todos también, que no es el principal, pero viene el dinero. Viene el dinero. Que no es lo principal. La libertad financiera. La libertad financiera, exacto. Que al final el dinero no hay que perseguirlo porque se espanta, ¿verdad? Hay que saber llegarle. Hay que saber atraerlo. Hay que saber atraerlo, exacto, exacto. No, Stephanie, buenísimo. Creo que pregunté todo lo que tenía en mente, ni siquiera apuntado, ¿verdad? No, aquí apunto cosas mientras vamos hablando, ¿verdad? Y no, se me hace buenísimo el proyecto, se me hace buenísima la mentalidad, se me hace buenísimo, es muy extraño también ver un ingeniero con perfil de comunicación, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, ¿verdad? Ajá. Son las habilidades de las que te hablaba que uno empieza a desarrollar, de cómo venderse también. Cómo venderse como profesional en las entrevistas y empiezas a desarrollar tanto esas habilidades y no solamente eso, sino el crecimiento dentro de una empresa. No es la misma exposición que vas a tener metido en tu cubículo programando todo el día a que si te ofreces, por ejemplo, como lo he hecho en ocasiones anteriores, hablar de mujer en tecnología. Y me están viendo muchas personas hablando ahí enfrente y uno logra más exposición. Entonces realmente son habilidades que hay que desarrollar. Tal vez no se traen, pero se desarrollan. Así es, así es. Buenísimo. Muchísimas gracias, Stephanie, por el tiempo. Y no, de verdad, otra vez repetirte, si hay algo en que podamos ayudar, que yo pueda colaborar, aquí tenemos equipo a disposición, ¿verdad? Y si hay algo en que los dos nos podemos ayudar, estamos para crecer, estamos para aportarnos valor. Y gente, gracias por llegar hasta acá. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Ya saben, vayan al workshop para que aprendan a hacer su currículum, para que aprendan a cómo llevar una entrevista exitosa. Y empiece enero con su nuevo trabajo, el trabajo de sus sueños tal vez, o un trabajo con un mejor salario y con mejores beneficios y con un montón de cosas. Contacte a Stephanie Williams en redes sociales, ¿verdad? Por todo lado. Stephanie Williams en redes sociales, cualquier consulta en los comentarios. Oiga, ¿y por qué Williams? Esa es otra historia muy larga que puede ser ya, la última para ir. Todo un workshop. Digo, eso puede ser todo un podcast. Todo un podcast, ok. Sí. Bueno. Ok, quedará en el misterio, quedará para una segunda parte, muchachos, así que, bueno. A los que vayan al workshop les voy a contestar esa pregunta. Ok, ahí está. Vean cómo le agregamos valor ya. Buenísimo, gente, gracias por llegar hasta acá, nos vemos. Chao, paz.